Hola, te damos la bienvenida a esta transmisión originada desde el Ministerio Verdad y Vida, sede Centro, en la ciudad de Medellín, Colombia. Te invitamos a disponer de este tiempo para aprender juntos de la palabra de Dios. Prepara un espacio libre de ruidos o distracciones. Ten disponible tu Biblia, libreta de apuntes, lapicero y tu mejor actitud. Y no olvides compartir esta transmisión para que el mensaje llegue a muchas personas. Encuéntranos en Facebook y YouTube. Activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de cada una de nuestras publicaciones, que creemos será de mucha edificación para tu vida. Dios te bendiga. Vamos ahora a mirar otro precioso salmo en la Biblia, muy conocido. Amén, amados. Vimos un salmo, creo que fue el 7, no sé, donde veíamos las consecuencias que vivió David a causa de su pecado, ¿cierto? No hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay pecado que no pueda ser, la Biblia habla de uno que no tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero todos los pecados tienen remedio y tienen solución en la cruz de Cristo. Y Dios no solamente, como nos decía el pastor Javier ahorita, no solamente limpia el pecado, sino que lo quita, amén, lo quita y nos justifica el Señor. Eso es lo que llama justificación. Quedamos limpiecitos sin la menor señal de pecado, sin el menor vestigio de pecado, cuando la sangre de Cristo nos ha lavado, amén. Bueno, pero el pecado no deja de ser una tragedia, el pecado no deja de ser una desgracia en la vida de todo ser humano. Y David cometió un pecado muy serio que le trajo unas consecuencias terribles. Y ese Salmo número 51 nos habla acerca de cómo él le pide perdón a Dios, ¿ya? Pero también luego, después de vivir la experiencia del perdón, el alivio que da el perdón, el descanso espiritual que da el perdón, entonces nos escribe el Salmo número 32. Amén. Salmo número 32, hablándonos acerca de las virtudes, digamos así, del perdón, de lo que podemos nosotros experimentar y vivir con el perdón. Abran la Biblia pues en el Salmo número 32. Gloria a Jesús. Leo pues para todos ustedes, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis pecados, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendito el Dios Todopoderoso. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, he titulado mi mensaje hoy La dicha suprema del perdón.
¿Cómo se llama? Ok. Y comenzamos diciendo que Dios creó al hombre en una perfección absoluta para que gobernara, sojuzgara todo lo hermoso que Dios había creado, toda la creación en la tierra. Y Dios creó al hombre de una manera muy diferente a todos los demás seres vivos creados. Y Dios dijo antes de crearlo, la creación del hombre fue muy planeada, en asamblea, porque Dios utiliza el plural cuando dice hagamos. Está hablando con otros seres, hay una asamblea, amén. Entendemos por la palabra que está hablando con el Espíritu Santo y con el Hijo, amén. Y Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, no a la imagen de los ángeles, no a la imagen de otros seres angelicales como serafines, querubines, no, a nuestra imagen y semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra, sobre todo lo que se arrastra en el suelo de la tierra. Bueno, y Dios, para poder cumplir este cometido, este anhelo, este ideal, Dios crea al hombre, como ya les dije, programado, planeado en asamblea. Y ya ustedes conocen el acto creativo, cogió un pedazo, una bola de barro, le dio forma, sopló en su nariz, le dio vida, y Dios lo dota de una cantidad de atributos propios, atributos comunicables de Dios. Dios le dio santidad, Dios le dio entendimiento, razón, voluntad, Dios le dio ¿cómo se llama? Libertad de escogencia o libre albedrío, todo esto. Y le dio un espíritu para que fuera igual a Dios. Por eso Jesús le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. Dios le dio al hombre el espíritu para tener comunión con él. La comunión directa se da entre espíritu humano con el Espíritu de Dios, amén. Y tenemos comunión perfecta con Dios, ¿entendido? Bueno, esta relación preciosa y este acto creativo tan maravilloso fue dañado por el pecado. El pecado trajo la muerte espiritual. El pecado trajo la muerte de Adán y de Eva, la muerte del espíritu de ellos, amén, del espíritu de ellos. Entonces ya tuvieron que empezar a actuar por instintos, movidos por la carne, por los sentidos, por los deseos, ¿entendido, amados? Así como los demás animales. Dejamos de ser seres seres racionales, entendidos con tanta claridad, para convertirnos en personas que inclusive hacen cosas más aberrantes que los mismos animales, ¿o no? El ser humano hace cosas más. El ser humano se convirtió en un terrible depredador en la tierra. Se matan entre ellos, destruyen el hábitat, todo lo están acabando. El ser humano bajo la condición de pecado, andando instintivamente, sin la dirección, la ayuda de Dios, sin la luz de su palabra. Bueno, en fin, entonces el hombre perdió esto. Desde ese entonces Dios se dedica a restaurar al hombre, a restituir al hombre, a volverlo a su estado natural y original. Y Dios trata de que el hombre vuelva a esa condición original. El hombre, cuando fue creado y estuvo en esa condición, en ausencia del pecado, quizá vivió muchos años en el huerto, no se sabe, eso no lo puede decir nadie. No sé cuántos años pudo estar el hombre Adán sin haber pecado, hasta que vino el pecado, ¿entendido? Hasta que vino el pecado. Ahí me ponen una manzana mordida, pero eso no fue el pecado. Bueno, sí es el pecado en el sentido de que es un fruto que Dios había prohibido, pero no directamente la manzana. La Biblia no dice de qué fruto era, ¿entendido? Y bueno, entonces se trajo el pecado, y Dios se empeña entonces en restaurar al hombre, volverlo a su condición original, y por eso es que estamos aquí. Primeramente redimidos por nuestro Señor Jesucristo, lavados con su sangre, amén,
transformados por el Espíritu de Dios y conducidos por el mismo Espíritu a través de su bendita palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces esa es la vida cristiana, caminar, volver hacia el Edén. ¿Cuántos van rumbo al Edén? ¿Cuántos van rumbo al Edén? Tenemos que volver a ese lugar, a esa condición en el nombre de Jesús. Amén, amados. Bueno, ok, el hombre gobernó la tierra un buen tiempo en ausencia total del pecado. Todo era belleza y armonía en el huerto, hasta que vino el pecado, vino la rebelión. El hombre fracasó y acarreó las más cruentas consecuencias y desgracias originadas por el pecado. Hoy quiere Dios restablecer al hombre y restituir su estado original, pero o sea el hombre, debe luchar intensamente evitando el pecado. El hombre debe huir del pecado, evitar el pecado, no congraciarse ni amar el pecado, ni querer vivir con él alimentándolo, no. Debe huir y evitarlo constantemente, amén. El pecado, aprovechando la gracia de Dios que hasta el día de hoy nos dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor, amén. Alabado sea Dios. Permítame hacerle una conclusión a esta introducción. ¿Qué concluyo con esta introducción? Que el pecado es una desgracia, que el pecado trae terribles consecuencias, y esas consecuencias se dan en tu cuerpo, en tu mente, en tu casa, en tu economía, en tu familia, en todo. El pecado tuyo afecta todo un radio de acción donde tú te mueves. ¿Entendido? Bueno, entonces entremos ya en materia. Dice, veamos este salmo, cómo nos presenta la paz, la dicha y la plenitud del perdón, otorgando descanso y alivio al alma atribulada. Primer punto, entonces, nos vamos con el primer punto de mi mensaje hoy. El primer punto es efectos nocivos del pecado. Comienza David aquí a hacer la narración de la experiencia vivida por él a través o en medio de su pecado. Aunque el comienzo él exalta la dicha inmortal, y empieza con la palabra bienaventurado. Acuerden que la palabra bienaventurado revela un alto nivel de alegría, de felicidad, ¿ya? Un alto nivel de dicha, como diciendo, altamente dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Pero David, aunque comienza con esa exaltación del perdón, del favor recibido de parte de Dios, porque le trajo paz, le trajo alivio, le compuso muchas cosas de su vida, el perdón. Sin embargo, él dice que el pecado es terrible, y utiliza tres términos para definirlo, ¿ya? Tres términos. Ahora, hay personas que dicen que hay pecados y pecadotes, ¿entendido? Y la verdad es que ustedes me han escuchado a mí decir que Dios no tiene en el cielo ni un metro para medir el pecado, ni una balanza para pesarlo. Y la Biblia dice que toda desobediencia es pecado, que toda desobediencia al pecado es pecado, y que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando, ya le es pecado, ¿entendido? Entonces debemos, hermanos, vivir alumbrados, iluminados por la palabra, para evitar en lo máximo posible no caer. Y si alguno cayere, abogado tenemos, arregle rápido, amén. Acuérdese, abogado tenemos con él. No deje que le llegue la noche y usted todavía con esa mancha, usted todavía con esa salpicado de pecado, de inmundicia, ¿entendido, amados? Y mantenga así, de esta manera, una comunión linda con Dios, amén, una comunión linda con Dios, con la ausencia del pecado. Bueno, señores, entonces, efectos nocivos del pecado. Mire cómo David describe qué es el pecado. Tres términos. Primeramente le llama transgresión o transgresiones.
David presenta su pecado con 3 nombres de alto significado y gran poder destructivo. Se lo leo de nuevo. David presenta el pecado con 3 nombres de alto significado y gran poder destructivo. Primero, transgresiones o transgresión. Transgredir la ley, es decir, violarla, es desacato, es rebelión. La palabra transgresión quiere decir rebelión. El primero en transgredir a Dios fue Satanás, se rebeló contra él. La rebelión, hermanos, es poner a Dios de espalda, o ponerse usted, darle la espalda al Señor. Es rebelión completa. ¿Sabe una cosa? Un comentarista define la rebelión como una alta traición. Ustedes ven que ahorita el presidente de nuestra nación hermana está metiendo en la cárcel, y lo mismo el de Nicaragua, a todo el que se le opone, y ahorita con este pretexto para las elecciones, a toda persona que quiere liderar este proyecto electoral, entonces ¿saben qué hace? Los mete a la cárcel bajo la acusación de alta traición a la patria, porque se oponen al gobierno de él, y lo meten a la cárcel. Y en los países la traición es altamente castigada. Nosotros somos de un país celestial, somos del reino de los cielos, somos del reino de los cielos, somos del reino de los cielos. Y tenemos que vivir uniforme a las leyes, a los ideales del reino. Amén, amados. Cuando usted transgrede la ley de Dios, usted está traicionando al rey, traicionando el reino, traicionando la iglesia. Amén, amados. Nosotros, por ejemplo, los pastores nos abstenemos hasta de lo que no nos podemos abstener. Lo que decía Pablo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Porque cualquier detallito yo puedo dañar a alguien que no tiene la madurez, que no tiene el entendimiento. Ay, miren al pastor. Ay, tenemos que andar, hermanos, como ya, cuando hay temor de Dios y cuando hay amor por las almas, que nadie se pierda, porque cada uno costó la sangre derramada en la cruz del Calvario. Amén. Por cada uno Él derramó su sangre. Entonces no podemos dañar a nadie. El pecado es destructivo. El pecado causa mucho daño en la vida, no solamente de una persona, sino de toda su familia. ¿Entendido, amados? Bien. Transgresiones significa rebelión, desacato, alta traición. También lo define con la palabra pecado. Pecado. La palabra pecado. Ahora, yo no les traje los términos hebreos de donde se sacan estas palabras, pues porque no quiero gastar el tiempo en esto, y no soy hombre de lucirme aquí queriéndoles mostrar que yo sé hebreo, que yo sé griego, que nada de esas cosas. Sencillamente en los diccionarios nos muestran la palabra en el idioma bíblico, o sea, en este caso que es el Antiguo Testamento, el hebreo, o algunas en arameo, y si es el Nuevo Testamento es en griego, y nos dan la equivalencia, o sea, el significado. ¿Ya? En el hebreo, de la palabra de donde se traduce en nuestro español la palabra pecado, significa errar el blanco. ¿Significa qué? Errar el blanco. En otras palabras, significa perder el camino, andar por un camino, andar desorientadamente por un camino totalmente diferente. Eso es pecado. ¿Entendido? Eso es lo que define la palabra pecado. ¿De acuerdo? Tenemos que andar a la luz de la palabra. Por eso dijo David: lámpara es a mis pies tu palabra. Es a la luz de la palabra que nos enseña cuál es la senda, que nos muestra cuál es el camino. Amén, amados. Por eso yo insisto, y no, hermano, no me cansaré. Puede en cada mensaje, si me toca decirlo, lo digo. El que no lee la Biblia, el que no aplica la Biblia, el que no la lee todos los días y se deleita en ella y la aplica a su vida, no está en nada. No está en nada. No sabe para dónde va. Ha perdido el camino. Y cuando Cristo venga, no está preparado, no está listo. Ni siquiera se va a dar cuenta cuando Cristo venga. No lee la palabra. ¿Entendido? Entonces vive en pecado, totalmente desorientado, con un camino equivocado, y no lo va a encontrar el Señor. Bien. La tercera palabra
que utiliza David es la palabra iniquidad. Ahora, leámoslo por favor en 32. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión, es la primera palabra, ¿ya? Que significa alta traición, cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, que significa errar el blanco, que significa perder el camino, que significa perderse en un camino torcido, ¿ya? Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es el tercer nombre. La palabra iniquidad ya tiene que ver con un estado. La palabra iniquidad ya tiene que ver con un estado, una condición en que ya se sume el hombre bajo una inclinación, una tendencia, una costumbre hacia el mal. ¿Entendido? Por eso Jesús les dijo a los fariseos, hipócritas, ¿cuándo vamos a esperar que hagan el bien si están enseñados a hacer el mal? ¿Se acuerdan? ¿Lo han leído? Están enseñados. Entonces la Biblia habla de que las personas, cuando venimos a Cristo, venimos con una naturaleza viciada. Y el pecado nos parece normal, natural. Si usted no adultera, entonces se va a ganar las burlas de sus amigos. Si usted no roba, usted es un bobo, porque usted no tumbó a otro en el negocio. Si usted no miente, usted no se sabe defender. Todo eso es normal. En el mundo de las tinieblas, en el mundo del pecado, todo eso son parámetros, son códigos que se siguen. Pero cuando somos trasladados del reino de las tinieblas y traídos al reino de la luz, empezamos una vida de justicia, una nueva vida en Cristo Jesús, una vida de justicia, una vida de verdad. Vea, es como si el Señor se parara en la mitad. Aquí está el reino de las tinieblas con todas sus mañas, sus parafernalias y cosas, y acá está el reino de la luz con toda la virtud, con toda la justicia y la verdad. Y dice el apóstol, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicaciones, inmundicias, engaños, iras, maledicencias, pecados, robos. Bueno, ya da una lista larguísima. Y lo tremendo de esa lista es que es larga de todas las cosas que se hacen en las tinieblas, pero no la cierra. No la cierra, dice, termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Es decir, que siguen más, sino que el apóstol se detiene ahí y dice, y cosas semejantes a estas, por las cuales nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Pero mirando para este lado dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Bendito el nombre del Señor, amén. Entonces mire la gran diferencia entre vivir en las tinieblas de donde nos sacó el Señor y ser trasladados al reino de la luz. No podemos seguir en esas condiciones. Tenemos que cambiar de vida y empezar una vida de justicia andando a la luz de la bendita palabra del Señor. Amén, amados. Bueno, entonces ya David habla de la iniquidad, que es el estado de las personas que dicen, no, es que yo de todas maneras, déjeme que, y ahí quieren vivir así. Miren, hermanos, un pie en el mundo y un pie en el camino de Dios, porque tienen la tendencia, la inclinación, porque no dejan de saborear y de recepcionar los olores del pecado, el gusto del pecado. Y tenemos que estarlos corrigiendo. ¿Qué hubo, hermano? Acuérdese quiénes somos. Hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Hermano, ¿qué es esas miradas tan morbosas con que miró la señora o la mujer que pasó? Hermano, ¿cómo es ese comportamiento suyo? ¿Entendido? Porque ya usted no pertenece al mundo, ya pertenece a Dios. Ya andamos de día, no andamos de noche. Andamos en luz, no andamos en tinieblas. Amén, amados. Eso dice la palabra. Entonces dice la Biblia que nos corregimos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque de todas maneras queda la iniquidad, o sea, la tendencia. ¿Cómo se define o cómo se traduce la palabra iniquidad? Quiere decir malicia, maledicencia. Esa habilidad que la gente tiene para crear pecado en un momentito. ¿Ya? Hay personas que tienen a flor de labios las palabras morbosas, las palabras corrompidas, así a flor de labios. Tienen a flor de labio los insultos, tienen a flor de labio la mentira para salirse de cualquier situación. Ya, es una
habilidad, se llama iniquidad. Ay, pero pastor, es que uno no puede decir un chistecito y una mentirita piadosa. Bueno, ya eso es una muestra de que tu corazón todavía no está sanado del todo, que hay contaminación todavía en ti. Hay contaminación en tu cuerpo, en tu corazón, en tu vida. ¿Entendido, amados? Entonces mentimos haciendo un negocio, mentimos al llegar tarde a la casa para justificar cualquier cosa. Bueno, no, hacemos tantas cosas. Y eso es ya iniquidad, es decir, una costumbre, una vida acostumbrada al mal. Ok, David presenta su pecado en 3 nombres de alto significado y gran poder destructivo. Transgresiones que quiere, bueno, ya se los leí: desacato, alta traición; pecado, que significa errar el blanco, perder el camino, andar en sentido contrario; iniquidad, que significa maledicencia, malicia, inclinación constante al mal. David revela cómo todo esto afectó profundamente su vida y cómo se reflejó en su salud, su economía, su gobierno como rey y hasta en su familia. El pecado, hermanos, afecta todo. Miren, hermanos, ustedes que luchan por crecer económicamente, por lograr prosperidad, por tener una familia bonita, ejemplar, luchan por una buena salud, se cuidan, en fin, todo esto. Y hay algunas de personas aquí, hay algunas que han logrado parte, no han logrado todo por el pecado, porque el pecado les impide, porque el pecado les estorba. Si usted ha logrado, en la condición en que usted vive, ha logrado algunas cosas, ¿se imagina usted si usted tuviera la plena bendición de Dios? Si usted tuviera totalmente puertas abiertas del cielo, ¿se puede usted imaginar? ¿Se puede imaginar todo lo que Dios le daría y le confiaría? Que la Biblia habla de una vida plena. Dice: yo he venido para darles vida y para que la tengan en abundancia. Y la vida es la frase global con la que nos describe todos los aspectos, necesidades y deseos de la vida. ¿Entendido? Dios quiere satisfacer plenamente, totalmente, todo aspecto de tu vida. Te quiere dar una buena salud. La Biblia dice que aún en la vejez reverdecerás, estarás vigoroso y fuerte, y que fructificarás en la vejez. Amén, amados. Que tus hijos serán como esquinas labradas de un palacio, que tu mujer será como una savia que traerá el fruto de afuera. Bueno, que la descendencia de los justos es poderosa, dice la Biblia. Y bueno, hay tanta promesa para los que viven en plenitud. Entonces, ¿qué tal si usted le agrega, le añade a tu esfuerzo, a tu trabajo, a tus conocimientos, a tus planes, le agregas la bendición de Dios? Andando en justicia, andando en verdad. Amén. Bien. Segundo, ya vimos efectos nocivos del pecado. Daña, destruye la familia, destruye la economía, destruye la salud. ¿Ya? Segundo, efectos nocivos de no confesar el pecado. Podríamos decirlo, si lo quiere copiar mejor, efectos nocivos del pecado oculto. Efectos nocivos del pecado oculto, si lo quiere poner así, o efectos nocivos de no confesar el pecado. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Ya? Muestra David cómo el haber aguantado el pecado, se cree que David guardó su pecado, el pecado de haber cogido a Betsabé, la esposa de un alto militar de su ejército. Se acostó con ella mientras que su alto militar estaba en la guerra. Él la mandó llamar, la mandó traer, se acostó con ella, le engendró un hijo. Cuando la vio embarazada, ya ustedes conocen toda la historia, mandó matar al marido, se quedó con ella y ya, nadie se dio cuenta. Pero como les dije ese día, le faltó mirar para arriba, ¿cierto? Y Dios no pasa por alto el pecado.
No hay nada oculto que no haya de ser descubierto delante de Dios. Nada escondido que no haya de salir a la luz delante del Señor. ¿Entendido, señores? De esta manera, David guardó su pecado por un espacio de más de un año. Y Dios esperó. Pero parece que no, que lo que hizo fue un chistecito, pues. Fue muy grave el pecado de David, demasiado grave. Por eso él lo describe con esos 3 términos. ¿Entendido? Y Dios espere que David venga donde él a confesar, que David venga donde él a arreglar el pecado. Y nada, y David dice nada. Entonces por eso él dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Ya? Entonces por eso le titulo el segundo punto: efectos nocivos de ocultar el pecado o de no confesar el pecado. David presenta un cuadro de profunda angustia. Revela cómo se somatiza el sentimiento de culpa, el temor, el presentimiento de saber que muchos se habían enterado de su pecado y que algún día iban a hablar o qué sé yo. Eso lo mantenía en una angustia, él en una zozobra tremenda, ¿ya? Todo esto lo sometió a grandes episodios de depresión. ¿Entendido? Oigan, hermanos, cuando hay personas que están viviendo esos cuadros de depresión, de angustia y todo, es bueno no con un espíritu crítico o de crítica, sino si usted tiene autoridad de Dios y buen conocimiento, guiar a esas personas a un encuentro con Dios para que confiesen su pecado, para que esculquen y confiesen, porque mientras que el pecado esté ahí oculto, no vendrá la paz, no vendrá el alivio, no habrá, hermanos, no habrá felicidad, no habrá gozo, el gozo se pierde. ¿Entendido, señores? Una característica que deben mostrar los hijos de Dios es el gozo. Por eso el apóstol dice: estad siempre gozosos. ¿Cómo dice el apóstol? Y también dice: regocijaos. Otra vez os digo, regocijaos, dice el apóstol. Amén. La vida del creyente tiene que ser siempre una vida de alegría, de continuo gozo. Amén. En las tribulaciones, en las angustias. Es tan lindo uno como pastor ir a visitar a un enfermo y encontrar que el enfermo está más aliviado que uno espiritualmente, porque está contento, está feliz, le habla a uno: ay, pastor, y qué bueno que vino, y mire, y esto, y le habla a uno con ese ánimo y con alegría y todo esto. Uno dice: verdaderamente, este hombre o esta persona vive la vida, tiene el Espíritu Santo que le produce gozo continuo todos los días. Amén, amados. Gloria al nombre del Señor. Bueno, entonces, efectos nocivos de ocultar el pecado. David presenta un cuadro, ya lo leímos. Bueno, David presenta como resultado de ocultar su pecado un proceso de envejecimiento prematuro. ¿Ustedes me oyeron eso? El pecado oculto. Hay hermanitas que viven comprando cremitas, que viven comprando y todo. Si usted quiere vivir joven, rejuvenecido, bonito como yo, evite el pecado. ¿Usted no me cree? Bueno, evitemos el pecado, porque el pecado nos somete a un proceso de envejecimiento prematuro. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora miren una cosa. ¿A qué edad murió David? 80 años. ¿A qué edad murió? ¿Cómo murió David? Una persona de 80 años no tiene por qué morir como murió David. Viejito, ciego, no entendía, no había lucidez, y era en un frío terrible, ¿no? Y le tuvieron que buscar una doncella jovencita para que lo calentara. Y dice la Biblia que que David nunca se llegó a la doncella, aunque tenía como rey el derecho. Nunca se llegó a ella, ni siquiera la miró, porque a 80 años de edad, vejez prematura. Hay gente que adelanta la muerte con su pecado.
porque empiezan a transitar caminos de muerte. El pecado es un camino de muerte. ¿Me hago entender, señores? Y traen la muerte antes de tiempo. La Biblia dice que el que ama el peligro, y lo mismo es el que ama el pecado. El pecado trae muerte. El pecado trae la muerte. Eso dice la Biblia. Bueno, entonces, señores, murió en una vejez prematura bien terrible. David entonces dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Vejez prematura. Estas son las consecuencias funestas del pecado. Yo no sé si usted es entendido, usted es entendida, hoy va a salir, hermanos, con 4 ojos mirando para todos lados y evitando que el pecado le alcance. Amén, amados. Evitando que el mal te alcance. Evitando que el mal te alcance. Porque es una desgracia. Trae terribles consecuencias, entre ellas la muerte, la vejez y la muerte prematura. Tercero, efectos restaurativos de confesar el pecado. Efectos restaurativos. Dice: mi pecado te declaré. Vamos a leerlo, a ver qué versículo es. El 5, ¿cierto? Ya lo encontré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Vuelve a utilizar la palabra. Dije, confesaré mis transgresiones. Vuelve a utilizar la otra palabra, a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Vuelve a utilizar las 3 palabras con las que él describe su propio mal, su propio descarrío. Amén. Con las que él describe su propio descarrío. Entonces dice, mi pecado te declaré. Es decir, logré vomitar esto. Logré. Podríamos utilizar como ilustración cuando uno tiene esa indigestión, cuando uno ha comido algo y está aventado y está con hasta que uno va y vomita. Y qué alivio. ¿Han experimentado eso o no? ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cierto que sí? Bueno, van a salir aquí con cuento porque me van a decir que ustedes no son glotones. A mí me ha pasado también, ¿ya? Entonces yo me tomo los Alka-Seltzer, no. Entonces que voy a buscar la manera de vomitar, ¿cierto? Entonces así, hermanos, el pecado nos indigesta espiritualmente y comenzamos hasta que cuando usted lo bota, cuando usted lo confiesa, usted siente una paz. Usted siente que se descargó, que se despojó de un peso terrible, que su conciencia ahora está completamente liviana. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Ya la conciencia no está atribulada, no está angustiada. Amén. David se decide confesar su pecado en su totalidad, presentándolo en las 3 dimensiones que antes había mencionado, ¿no? Cuán grave era su pecado. Esas 3 dimensiones eran transgresión, pecado, iniquidad. Inciso B: David, después de manifestar el alivio del perdón, declara cómo Dios responde con un acto de justificación a los justos que claman a él pidiendo perdón, ¿ya? Y luego termina esa partecita David invitando a todos. Dice, por esto orará todo justo a Dios. Es decir, que toda persona que comete pecado ya sabe que tiene un recurso: ir al juez en el nombre del abogado, decirle, Señor, vengo en el nombre de Jesucristo mi abogado a pedirte perdón por mi pecado, por mi maldad, y él le va a perdonar. Amén. Porque la Biblia dice, el que confiesa sus pecados alcanzará misericordia. Otra vez, el que confiesa sus pecados alcanzará, más el que los oculta, ¿qué le pasa? No prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ese alcanzará misericordia. Amén. Entonces, usted va viendo aquí ya los efectos restaurativos de confesar el pecado, ¿ya? David, después de manifestar el alivio del perdón, declara cómo Dios responde
con un acto de justificación, y David mismo invita a los hombres a que oren, a que lo busquen. Y lo lindo que hace David es que él, utilizando la figura del diluvio, él dice, al que clama, al que busca a Dios en medio del pecado y pide perdón a Dios, cuando venga la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él. Es decir, cuando venga el juicio final, porque el diluvio fue un juicio universal, ¿entendido? Que afectó a toda la humanidad del mundo. Cuando venga el juicio, no te alcanzará. El juicio final no será para ti si tú vives siempre huyendo del pecado. Si tú vives siempre apartándote del mal y vive, el juicio final no será para ti. Será para los impíos empedernidos en el mal. ¿Entendido, amados? Bueno. Y nos vamos al cuarto y nos vamos al cuarto punto, ¿no? Al cuarto punto. Entonces, ¿me permiten repetirlos? Efectos nocivos del pecado, primero. Segundo, efectos nocivos de no confesar el pecado. Tercero, efectos restaurativos de confesar el pecado. Y por último, efectos afectivos de Dios ante la confesión. Bendito el nombre del Señor. Amén. Efectos afectivos de Dios ante la confesión. En el momento en que David está haciendo esa narración, mire que cómo David escribía en el Espíritu, cómo era inspirado por el Espíritu, y hay una interacción con Dios, porque él está escribiendo y de repente Dios entra y Dios le dice cosas y él las escribe. Entonces ahí cuando él está confesando todo esto que hizo, todo esto que logró, cuando él está contándonos cómo confesó su pecado, cómo fue restaurado, cómo todo esto, y está acá aconsejando a los hombres a que busquen a Dios, a que le clamen en medio del pecado, entonces Dios entra y habla y le dice: te haré entender, le promete, te haré entender el camino por donde debes andar, te enseñaré, amén. Te haré entender, te enseñaré el camino por donde debes andar. Y sobre ti, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Ya? Y Dios le dijo: mira, un pacto, escúchenme, un pacto es un contrato entre dos personas. Y ese contrato se establecía con testigos y con una ceremonia y toda esa cosa. La Biblia muestra cómo Dios entra en ese pacto con Abraham y le dice: mira, mi compromiso que adquiero en este pacto es que de cierto te bendeciré y te multiplicaré, serás bendición, te daré esto, te daré lo otro, te daré. Y le dice Dios: ya. Y cuando ya toca mirar la parte de Abraham, lo que le corresponde a Abraham, Dios no le exige nada, simplemente le dice: tú solamente anda delante de mí y sé perfecto. Como diciendo: usted no se preocupe, usted solamente camine delante de mí, que yo lo vea, mi hijo, que yo lo vea. Yo veré. ¿Cuántos saben que usted va delante de Dios y Dios lo está mirando? Porque los ojos de Jehová están sobre sus justos. Porque los ojos de Jehová están sobre sus justos. Porque los ojos de Jehová están sobre sus justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Aleluya. Amén. Y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces sepa que Dios te está mirando. Decirle al que está al lado: te está mirando. Te está mirando. Decirle: te está mirando. Aleluya. Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Amén, amados. Entonces los efectos afectivos de Dios cuando se confiesa el pecado es muy bonito. Dios le dice: sobre ti fijaré mis ojos, te enseñaré, te haré entender, mejor dicho. Pero también Dios ahí le hace una amonestación. Le dice: ¿sabe qué, David? Para que no se vuelva a repetir esto, coja entendimiento, mi hijo. Coja entendimiento, no sea como el caballo. No sea como, primero le dice: no sea como el mulo. ¿Saben una cosa? Que los campesinos y las personas que trabajan con este tipo de animales califican el mulo, las bestias mulares, como animales torpes, ¿cierto? Y de ahí es que viene el calificativo para insultar a una persona que no tiene buen entendimiento. Este es un burro, ¿cierto?
¿Y cuántos padres le dicen al hijo, usted es un burro completamente? ¿Ya? Y es el calificativo mucha mula usted. El marido le dice a la mujer, esta mula. ¿Ya? Una vez una hermanita que trabajaba conmigo hizo un disparate, ¿ya? Pero fuerte, un disparate bien fuerte, bien grande. Y pastor, yo me quedé mirando. Pues ella me ganó con su actitud y todo. Y lo único que le dije, ay no. Le dije, ay no, ¿sabes a quién te pareces? A la amiguita de Juan Valdés. Eso le dije. Y dijo ella, la amiga de Juan Valdés, y no caía. La amiga de Juan Valdés. Porque las bestias mulares, al que le caiga el café, que se lo tome. Ok. Porque las bestias mulares tienen esa particularidad de ser torpes, de hay que alarlas, de que hay que, duro, ya. Entonces Dios le dice a David, no seas como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que hay que amarrarlo, ponerle freno, una brida y alarlo, porque si no, no se acercan a ti. No seas así, le dice Dios a David. Para que solo vea el camino le ponen las viseras. Decirle al que está al lado, no seamos así. No seamos así, dile. No. No seas así. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces Dios lo amonesta, no seas como el caballo, no seas como el mulo sin entendimiento. La Biblia dice que el que comete adulterio no es sabio. La Biblia dice que el pecador es torpe. Eso dice la Biblia. Que tienen la mente entenebrecida, que tienen el espíritu muerto. ¿Entendido, amados? Entonces, usted procure ser una persona entendida. Amén. Andando en la voluntad de Dios, andando en el camino del Señor. ¿De acuerdo? Bueno, Dios también amonesta a David por su falta de entendimiento. Le dice, no seas como el mulo, hombre, como el caballo. El pecador es falto de entendimiento, tiene su mente entenebrecida y su espíritu muerto. Conclusión. Concluimos este salmo. Concluye con vuelve David a hablar, vuelve a entrar David en la escena y hace una declaración hermosa. La leemos. Dice el versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos, oh justos, y gozaos justos. Alegraos en Jehová y gozaos, oh justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Bendito el nombre del Señor. Este valioso salmo concluye con un marcado contraste entre la gran diferencia que existe entre el impío que peca deliberadamente sin conciencia y que acarrea o traerá muchas aflicciones y dolores. El contraste lo hace con el justo que espera y le rodea la misericordia de Jehová. Espera en Jehová y le rodea la misericordia. Finalmente David invita a regocijarnos, a cantar con júbilo, a celebrar la misericordia de Dios, el alivio y la paz del perdón. Jehová es quien nos ayuda a permanecer rectos de corazón. Bendito el nombre del Señor. Amados, el pecado es una desgracia, es un yerro terrible. El pecado y sobre todo permanecer en él es de torpes, porque el pecado trae deterioro, desgaste, daño, hasta en tu salud. Amén, te envejeces, se te dañan los órganos, se somatiza la angustia de la culpa. ¿Están? Y amados hermanos, tenemos aquí la experiencia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día.
Él creyó que nadie lo había visto, que no había problema, pero se le olvidó que Dios te ve. Dios te ve. Agar. ¿Saben quién es Agar? Cuando Sara la echó y puso el niño a que se muriera en el desierto de la sed, se muriera ahí, Dios le aparece y Dios le muestra un pozo de donde saca agua para alimentar a su hijo. ¿Cómo le llamó Agar a ese pozo? ¿Ah? ¿Cómo le llamó Agar a ese pozo? ¿Ah? El pozo del viviente que me ve. Aleluya. ¿Cuántos creen que hay alguien que está al lado de ustedes? Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Agar era una esclava. Agar era una mujer, aparte de ser mujer, era una esclava, era un ser insignificante. Estoy hablando en los términos de esa época, ¿no? La mujer no valía nada y era esclava. Y sin embargo Dios la estaba mirando y estaba cuidando de ella. ¿Cuántos alaban a Dios? Y le puso al pozo que Dios le abrió en ese momentito, le puso el pozo del viviente que me ve. Aleluya. Pónganse en pie, mis amados. ¿Cuántos están felices? ¿A cuánto les gustó la palabra? Entonces dígale: Señor, no puedo seguir alimentando el pecado. No puedo seguir cayendo torpemente en el pecado. No puedo, Señor amado, permitirle al pecado destruir mi vida, mi economía, mi salud, mis hijos, mi familia. No puedo. Ayúdame, Dios mío, a ser recto de corazón. Te quedan pocos años de vida, entonces vívelos para Dios. Conságrate a Dios en estos últimos años de tu vida. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. A ver, háblenle, pues háblenle. Yo oro por ustedes, Padre que estás en los cielos, soberano y santo Dios. En el precioso nombre de Jesús te doy gracias. Espíritu Santo, te ruego que convenzas. Te ruego, Espíritu Santo, que obres en la mente y corazón de cada persona. Dios, gracias por esta enseñanza que nos da David por su experiencia vivida. Gracias, Señor. Gracias para poder nosotros ser librados de las consecuencias y los efectos nocivos del pecado. Ayúdanos, Dios, a agradarte. Ayúdanos a obedecerte, a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú nos mandas en tu palabra y a andar por el camino de justicia, alumbrados, iluminados con tu bendita palabra. Padre, gracias. Padre celestial, Padre, gracias.